esta pequeña charla, por así decirlo, webinar, donde se va a tocar ciertos puntos que en breve daré a conocer. Mi nombre es Juan Andrés Cajas, yo tengo ya más de 20 años en el mundo logístico, tanto aduanero como de comercio exterior, logística internacional de carga, trabajando para sectores privados y también algunos del Estado que se hizo particularmente. Entonces siempre he estado inmenso en este sector. Y lo que voy a tratar de hacer hoy día es transmitir un poco de la mejor manera algunas soluciones, algunos temas en ese sentido para poder mitigarlos, ¿no? La empresa que yo represento actualmente es BGLPU, Boxer Global Logistics, es un agente de carga internacional en el cual también se suma como operador logístico con servicios locales de aduana, transporte, distribución, almacenaje, etcétera, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, a ver, no sé si se comparte mi presentación o se ve. A ver, ¿me ayudas ahí si se ve el PPT? Creo que sí. Sí, sí se logra ver. Perfecto, ok. El tema que nos convoca el día de hoy son los errores críticos en la importación de la logística industrial 2026, ¿no? Un poco que vamos a ver el día de hoy, o vamos a hablar es de estos errores y cómo impactan directamente en la operación, ¿no? de las compañías, de las empresas. Y estos errores, ¿no? Generalmente, ¿qué generan? Sobrecostos, ¿no? Generan estos sobrecostos y los errores críticos que la verdad queremos mitigar, ¿no? A ver, vamos a pasar con esto. Vamos a pasar al siguiente, creo. Ay, bien, creo que... acá está. Bueno, lo he dividido acá en mi agenda en cinco aspectos. Primero vamos a comentar un poco el panorama actual en el cual estamos, algunos factores globales de los cuales surgen estos panoramas, los errores críticos, ¿no? Estos siete errores críticos que en lo particular, bueno, yo lo he catalogado de esa manera, pero pueden haber más seguramente, ¿no? Va a depender mucho del enfoque de cada compañía, de cada jefe, etcétera. ¿Qué debemos realizar? A mi opinión, y finalmente algunas conclusiones y respuestas de sus consultas, ¿no? En la exposición, si alguno de repente quiere intervenir, no hay ningún problema, o al resolver alguna duda, algún temita, puede levantar la mano o dejar la consulta en el casillero, que me van a estar ayudando con eso para poder resolverlo posteriormente, ¿no? A ver, ¿cómo estamos en el panorama actual, ¿no? ¿Cuál es el panorama del comercio exterior al 2026, ¿no? El panorama, la verdad, es de una inestabilidad, como ustedes comprenderán, ¿no? No es tan positivo, ¿no? Al momento. Está regido actualmente por expectativas de guerra a nivel mundial. Ya teníamos un tema anteriormente con Rusia, con Ucrania, ahora se ha fomentado en el Medio Oriente, como ustedes saben, una guerra con Irán. Y así sucesivamente se pueden dar otros tipos de temas bélicos alrededor del mundo. Pero finalmente, ¿eso cómo nos impacta a nosotros en el panorama actual? Es que genera finalmente un clima de inestabilidad, ¿no? Como ustedes comprenderán. Nosotros habíamos pensado que habíamos superado este tema después del COVID, ¿no? Como ustedes saben, el COVID también trajo todas estas consecuencias de demoras, finalmente también de algunas restricciones en puerto, escasez de contenedores, etcétera. Estaríamos hablando acá un buen rato sobre ese tema, pero habíamos creído que lo habíamos superado, pero lamentablemente actualmente no es así. Ese es el tema negativo, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera un tema de inestabilidad, incertidumbre. Y justamente para el día de hoy estamos inmersos en este tema para ver de qué manera podemos sortearlo, podemos mitigar estos temas. Y aunque ustedes no lo crean, no lo entiendan de esa manera, el tema no está estando afuera, sino el problema está en cada compañía, en el interior, en el que podamos justamente dar algunos ajustes en algunos procesos, en algunas información y sobre todo específicamente en estar atentos a poder ser dinámicos en el tema. Algo particular y positivo del comercio exterior es que es muy dinámico,
¿no? Si algunos de ustedes están inmersos en justamente área de compras, área de logística, área de comercio exterior, es un tema muy dinámico. Lo positivo, finalmente, del panorama actual es la etapa digital que vivimos, ¿no? La tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Ha avanzado muchísimo. Lo positivo de ahora es que el tema digital, el tema de la automatización, la trazabilidad, ha crecido enormemente, más que todo por la tecnología actual, la generación de la inteligencia artificial, como ustedes comprenderán, también ha tenido un auge importante y sigue avanzando. Entonces, yo diría que eso es un aspecto positivo. ¿Por qué positivo? Porque finalmente nos ayuda en el día a día, nos ayuda también a tomar decisiones, nos ayuda a tener información. La información en los tiempos de hoy es valiosísimo, ¿no? Entonces, todo este tema tecnológico que nos ofrece y que nos da, la verdad que es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo también son las alianzas estratégicas, finalmente, que tiene cada país, ¿no? Estas alianzas estratégicas yo lo transformo a los temas de los tratados de libre de comercio exterior, o los famosos TLC, ¿no? Que algunos de ustedes habrán escuchado. Y finalmente, gracias a Dios, Perú tiene unos importantes TLC en el medio, y finalmente firma y está firmando otros más, ¿no? Ahora último fue uno con la India, etcétera. Bueno, también podríamos hablar mucho del tema, pero es lo importante. Lo importante no es cerrarnos, sino abrirnos al mundo, estar bastante involucrado con diferentes países que pueden beneficiarse de diferentes aspectos, ¿no? Finalmente, el otro tema de incertidumbre son los aranceles, ¿no? Este tema sí lo veo un tema, por así decirlo, negativo, ¿no? Es un tema ya comercial de cada gobierno. Ustedes ya lo conocen, nuestro amigo Trump es el iniciador de estos temas de los aranceles, justamente aplicarlos como tema comercial, como tema de escudo, como tema finalmente que distorsiona también el mercado y genera todo un tema de movimiento, pero finalmente creo yo, considero que no es positivo, ¿no? Dependiendo cómo finalmente lo apliques, por qué lo apliques. En resumen, este es el panorama actual, ¿no? Entre justamente los temas, por así decirlo, de bélicos, los temas que impactan finalmente en el comercio, que ahorita lo vamos a ver también en detalle, el tema de la tecnología, el tema de aranceles que lo están aplicando diferentes países que son potencias, eh, quizás lo apliquen a algún país de Sudamérica, quién sabe, ¿no? Ya es un tema que se va a volver también un arma, y el tema de las alianzas estratégicas o convenios internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué factores está cambiando la logística mundial actualmente? Bueno, considero que son tres factores. El primero es la geopolítica global. Ya como lo he mencionado anteriormente, estos conflictos internacionales, estas tensiones comerciales impactan definitivamente. ¿Pero qué impactan? Todos dirán, bueno, hay guerras que están en Medio Oriente, está en Europa, están en Asia, finalmente nosotros estamos lejanos, pero no es así, ¿no? Finalmente vivimos en un mundo, como ustedes saben, globalizado, y el comercio internacional finalmente impacta a todos, y al Perú con mayor razón. ¿Qué originan estos conflictos, estas guerras en Medio Oriente? Finalmente, bueno, que el estrecho de Hormuz, como ustedes saben, esté bloqueado, finalmente por Irán. Prácticamente, les comento, el 20% del petróleo que se distribuye en el mundo pasa por ese canal, ¿no? Es un canal importante de comercio marítimo. ¿Y qué genera esto? Genera la inestabilidad, genera que los precios suban, el petróleo suba exponencialmente, y eso repercute en los precios, repercute justamente en toda una cadena económica que finalmente nos impacta también acá como país, ¿no? Entonces, todo esto también afecta a toda una cadena, ¿no? Lo otro es la disrupción de rutas logísticas. ¿A qué se refiere con ello? Con estas guerras, finalmente, pues, varios canales importantes que tenemos en el mundo. Uno de ellos es el Hormuz, otro es el canal de Panamá, como ustedes saben. Eh, por ejemplo, el canal de Panamá tiene ahorita una serie de consecuencias geopolíticas con el tema de la intervención de Estados Unidos. Ellos tenían, por ejemplo,
por así decirlo, un acuerdo con el gobierno chino que finalmente no se va a dar. Pero ¿qué ha generado esto? ¿No? Ha generado que el gobierno chino retire sus recaladas o retire sus operaciones de justamente el puerto de Panamá. ¿Qué genera esto? Que finalmente pues los temas y las rutas que tenía Asia cruzando por este canal ya no se den. Se han mudado actualmente a bases, a puertos colombianos. Tengo entendido que Cosco Shipping se ha retirado actualmente de Panamá. Entonces, el mercado definitivamente está cambiando, está en movimiento dinámico, ¿no? Que genera nuevas rutas, ¿no? Va a generar también congestión portuaria y algunas restricciones definitivamente en algunas rutas estratégicas, ¿no? Justamente por estos temas geopolíticos, ¿no? ¿En qué nos impacta a nosotros en la logística internacional? Que ya lo que teníamos trazado anteriormente como un tiempo estimado de llegada no se dé, o de embarque no se dé, sea aún más, o de repente tenga alguna restricción adicional, más aún, ¿no? Entonces esto definitivamente impacta y perjudica a las compañías, sobre todo al sector industrial, ¿no? Que importa insumos, maquinarias, el dinamismo, la verdad es otro, que genera todo para un país, ¿no? Finalmente, el tercer factor son los incrementos de riesgo logístico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En este tercer factor que algunos sí lo toman en cuenta y otros pasan por desapercibido. Como ya he comentado, el tema de los conflictos justamente internacionales, estos conflictos bélicos y una serie de tensiones que todavía no se calman, que genera que se incremente finalmente el tema de los seguros, ¿no? Nosotros ya algunos teníamos pactado, negociado, firmado, finalmente los que compran a gran escala, el tema de seguro por sus productos, por sus insumos, ¿no? De diferente tipo, y esto lo que genera es un impacto definitivamente de subida en estos costos. Van a ver, se los aseguro, en algunas oportunidades que algunos productos definitivamente no van a querer asumir esos riesgos o definitivamente los costos van a ser elevadísimos en ese sentido, ¿no? Otro también aspecto es el incremento del servicio aéreo. Finalmente, como ustedes saben, el servicio marítimo tiene un costo mucho menor, ¿no? Finalmente, el servicio aéreo se utiliza para los eventos de emergencia o digamos de seguridad en un aspecto para no tener tanto movimiento, ¿no? En el trayecto, ¿no? Haya un poquito más de seguridad, pero se va a incrementar el servicio aéreo. Definitivamente, si es que no se resuelve, y hasta el momento no se ve que sea así, lamentablemente, estos conflictos a nivel mundial, tanto sea en el Medio Oriente, en Europa, y bueno, esperemos que acá en Sudamérica todo esté más controlado y tranquilo, ¿no? Ahora, con estos tres justamente factores que acabo de indicar que está cambiando la logística, ya me dirijo un poquito más al tema de hoy, a quién impacta, ¿no? O a quién está dirigido también este webinar. Generalmente son a todas las compañías del sector industrial y también proveedores, ¿no? Hay un montón de proveedores definitivamente que están trabajando con el sector industrial, el sector de minería, energía, gas, etcétera. Y estos proveedores definitivamente la gran mayoría importa estos insumos, ¿no? Pero como ustedes saben, nosotros no fabricamos prácticamente nada, ¿no? Y generalmente la gran mayoría es importado, es adquirido. El mayor, digamos, porcentaje de adquisición de estas importaciones son de nuestros amigos en Asia, de China, ¿no? Que finalmente pues es el que está también a la expectativa, que espero yo no entre en un conflicto bélico en este sentido, porque si las cosas cambiarían radicalmente, no se imaginan, ¿no? ¿En qué impacta? Definitivamente, como lo mencioné, en el aumento de los costos logísticos, va a haber un retraso de las importaciones, riesgos de abastecimiento, mayor presión para todos en la planificación de nuestros proyectos, ¿no? Que tenemos ahí justamente en cartera. Entonces, a todo esto no es tanto alarmar, pero sí prever, o sí tomar las consideraciones respectivas en este sentido para, bueno, desarrollar una logística internacional
que como un factor estratégico, yo lo llamo de esa manera, ¿no? Verlo ahora estratégicamente. Antes se veía el tema solo costos, ¿no? Ahí de repente nuestros amigos que están ahorita conectados del área de compra, sobre todo, el tema de costos es muy importante, ¿no? Con los proveedores que están, que homologan, que tienen, que evalúan. El factor costo ahora, si bien es cierto, es importante, pero más importante va a ser el tema estratégico, cómo ustedes manejan el tema internamente de su organización, en su área, ¿no? Para que estos costos mitigarlos en otro sentido estratégicamente, que no romperse la cadena logística, ¿no? Hoy la logística es, la verdad, una continuidad operativa. Yo lo llamaría de esa manera, ¿no? Hoy la logística es una continuidad operativa. Si no hay continuidad operativa, sinceramente estamos en un gran problema. Bueno, acá pasamos ya a la introducción, un poco el core del webinar, la introducción a los errores críticos, a estos errores críticos que le he mencionado, que definitivamente nuestra experiencia como compañía que trabajamos con diferentes empresas del sector industrial y otros derivados, hemos detectado que muchos de estos problemas se originan en errores de planificación, coordinación, ¿no? Prácticamente en áreas estar no conectadas, no unidas. Pero aunque les parezca no tan real, con todos estos temas externos que yo le he comentado, realmente el problema es interno. Lo externo, digamos que es la información que uno puede tener y internamente, estratégicamente, uno puede cambiar ello, puede mitigarlo y puede sobrepasarlo y puede hacer una mejor planificación, ¿no? El objetivo realmente de este webinar no es tanto mostrarles tanta teoría, ¿no? Estadística, porque finalmente ustedes la van a tener a la mano con la tecnología de hoy, sino ir preciso a cada error crítico que he considerado para que puedan tomar acción en sus diferentes áreas, ¿no? Entonces, a ver, si iniciamos con el primer error crítico. El primer error crítico que considero es la mala planificación de embarques. Bueno, ahora me dirán, ¿a qué te refieres con la mala planificación de embarques? ¿No? Porque el tema de repente se puede tornar un poco amplio, ¿no? Pero esta planificación finalmente se debe de que no hay una completa planificación en toda la cadena logística, ¿no? Finalmente, muchas de las empresas se basan únicamente en la fecha de entrega del proveedor y tiempo estimado de transporte, ¿no? Se comete un poco ese error. ¿En qué sentido? Finalmente tenemos un área de compras que lamentablemente, lo digo así, solamente se fija por el costo, por el precio que le puede indicar el proveedor, finalmente se dejan llevar mucho de la información del proveedor, ahí está un detalle, en los tiempos, ¿no? Y finalmente con ello realizan y consideran todo el tema de poder ofrecer el tiempo de llegada al destino. Pero lo que no se considera son las variables, ¿no? En esta planificación de embarque hay diferentes variables o múltiples variables intangibles en algunos casos de esta logística, ¿no? Por ejemplo, acá podemos mencionar la disponibilidad de espacios con navieras, ¿no? Finalmente, no unimos esa parte de la logística en poder considerarlo, ¿no? Que navieras de repente tienen disponibilidad de espacio en ciertos meses, ¿no? ¿Cuál es la congestión portuaria en diferentes puertos actualmente donde se encuentra su proveedor, ¿no? Tema en origen, por ejemplo, de los despachos aduaneros. No se toma en cuenta que también hay ciertos días o cierta planificación para cumplir ese tema aduanal en el país de origen, ¿no? El famoso pick-up o transporte interno, también hay unos ciertos días que tenemos que tomar en cuenta para ese recojo, ¿no? Para ese transporte justamente interno y finalmente en qué periodo está del año ese país, si hay feriados o no,
si de repente hay un tema crítico, ¿no? En algún, como he conversado anteriormente, de repente en un conflicto bélico, en alguna huelga, etcétera, ¿no? Entonces, esta planificación de embarque, a lo que quiero llevar es que no se debe ver tanto a la ligera, de solamente guiarnos por lo que nos dice el proveedor. Finalmente, la fecha de entrega va a ser tal fecha y lo sumo más el tiempo de transporte que nos indica la naviera. Lo que yo sugiero es que puedan sumarle estas variables, ¿no? Estas variables logísticas, sumarle siempre esos días. Le va a beneficiar totalmente porque van a tener un tiempo real, ¿no? Y un tiempo que no les juegue una mala pasada finalmente en sus planes de proyección, en sus proyectos logísticos que puedan mostrar justamente a sus áreas respectivas, ¿no? Acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo concreto, por ejemplo, que hay una compañía proveedora de minería que necesitaba importar insumos críticos desde China para un proyecto en planta. Pero finalmente el área de compras coordinó directamente con el proveedor y definió una fecha de producción de 30 días, ¿no? Y un tránsito marítimo de 35 días. Entonces, lo que se asume es que la carga estaría alrededor de los 65 días. Pero digamos que se deja fuera la espera del embarque, ¿no? El tránsito marítimo, que vamos a hablarlo más adelante. No necesariamente todos los embarques son directos, ¿no? Siempre hay un tema de conexión, un tema de transbordo en otros puertos y a veces no se considera eso y uno cree que los embarques son directos. Por ejemplo, ese es otro punto que también lo vamos a ver más adelante, que lo tiene que conversar con su agente de carga internacional o operador logístico, ¿no? Puerto de Callao también hay un tema de descarga, un tema no solamente es la nave y automáticamente descarga, hay un tiempo también estimado que ellos tienen para descargar, el tema de aduanas, transporte interno, etcétera, que finalmente se convierten en 90 días, e incluso puede ser más, que es realmente los días reales de planificación de un embarque, ¿no? Otro error crítico, el siguiente error crítico, este número dos, que es sumamente importante y que lo he vivido con algunos clientes, es la falta de coordinación entre compras y logística, ¿no? No digo que lo sean todos, claro está, pero sí me ha tocado ver algunas compañías que las veo divididas, ¿no? Las veo divididas el área de compras con el área de logística, ¿no? Para mí deben ser integradas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tema de planificación estratégica. Yo le llamaría a todas las compañías, si pueden realizarlo, lo haga. Para mí es un tema de planificación estratégica, ¿no? Tener tanto el área de compras como de logística en uno solo o trabajen de la mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es así? Lo que he detectado, ¿no? Muchas veces el área de compras cierra su compra, por valga la redundancia, pero se olvida de temas logísticos importantes que va a afectar al momento que llegue la carga. Y finalmente se dan cuenta unos días antes que ya está llegando el producto a Perú, a Callao, o vía aérea, ¿no? Al aeropuerto, que han elegido, por ejemplo, Mar Helicóptero, que lo vamos a comentar un poco más adelante. La documentación a tener en cuenta por parte del proveedor no está como debería ser para pasar un tema de aduanas, ¿no? Para pasar un tema de nacionalización de aduanas, es el inadecuado. El embalaje inadecuado, ¿no? Como ustedes saben, cada producto tiene una particularidad también de cuidado y de calidad, ¿no? Que tiene que permanecer a su llegada. Y a veces el embalaje es inadecuado, ¿no? Muchos también proveedores no toman mucho en cuenta ello o incluso se defienden indicando que la orden de compra no está estipulado de esa manera, ¿no? La orden de compra, la verdad, es vital justamente para esta parte de la logística, la parte de aduanas,
¿no? La parte del comercio exterior. Muchos de ellos he detectado que no colocan, por ejemplo, que el proveedor pueda brindarles con anticipación la documentación, ¿no? Ustedes pueden colocar la verdad, la cantidad de días que lo necesitan con anticipación, las fichas técnicas, ¿no? Muchas veces ya son pedidas cuando la carga ya llegó o incluso cuando la aduana ya notificó, ¿no? Finalmente, en la orden de compra ustedes pueden colocarlo, ¿no? El proveedor exigiéndoles, ¿no? Que en el momento de la entrega puedan indicar esa ficha técnica sin adjuntarla, la documentación sea con ciertos parámetros, ¿no? De ser realizado para no estar modificando posteriormente, ¿no? El tema del embalaje igual, ¿no? ¿Qué tipo de embalaje ustedes necesitan? Justamente porque de nada sirve, y ya lo hemos vivido, de nada sirve que ustedes hagan una compra, el producto sea de acuerdo al costo, bueno, bajo, por así decirlo, competitivo, pero si finalmente después en el trayecto esa carga, bueno, se malogra, finalmente sufre daños en el trayecto o se derrama, ¿no? Finalmente todo eso se va, entre comillas, al tacho, ¿no? O sea, ese costo relativamente bueno ya no es, ¿no? de suma, sino de resta, porque finalmente vas a tener que ver, embalarlo adecuadamente acá en destino, ¿no? O seguir las indicaciones que las autoridades pertinentes te puedan indicar, ¿no? Finalmente es un tema de eficiencia, ¿no? Finalmente es un tema de generar eficiencia. Muchos indican, oye, que la verdad, que pesado que es en ese aspecto, ¿no? Y finalmente con el tema de compras con logística, pero aunque ustedes no lo crean, este punto crítico número 2 es vital en toda organización. Yo le llamo un tema estratégico. Si alguien inicia con esto de, la verdad, unir compras con logística, teniendo estos puntos que cada uno colabore, les aseguro que el tema va a mejorar muchísimo y sobre todo en costos, en reducción también de el ida y vuelta, ¿no? De arreglar cosas, es lo más eficiente que se puede realizar. Acá, bueno, le comento un ejemplo justamente de este tema entre compras y logística. Por ejemplo, acá hay una empresa del sector metalmecánico que necesitaba importar equipos desde Europa para un proyecto, ¿no? El área de compras negoció directamente con el proveedor, no unió a logística en este aspecto y cerró la operación bajo condiciones de Incoterm, ¿no? Eh, este Incoterm solamente contempla el que el proveedor, para algunos que de repente no manejan mucho los Incoterms, que también lo vamos a tocar en breve más adelante, más que todo es que el proveedor pueda dejarte la carga en su fábrica, ¿no? Pero ¿qué conlleva este Incoterm? Este Incoterm conlleva en que la responsabilidad total, ¿no? De la logística sea por parte del comprador. Y finalmente el vendedor ya no asume absolutamente nada, salvo la preparación o culminar el producto, ¿no? Y deja ahí en sus almacenes para que pueda ser recogido. Ahí ya, por ejemplo, no hay un equilibrio, ¿no? Siempre lo que se busca en logística que haya un equilibrio de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, acá lo cerraron en Network directamente, bueno, el proveedor no tiene ya responsabilidad logística. El precio aparentemente es competitivo, ¿no? O es bastante competitivo, porque cuando, por ejemplo, Asia, que tiene unos precios, la verdad que algunos no saben también cómo mantienen esos precios, pero bueno, son bastante competitivos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué no se consideraron o qué no se consideró? Bueno, el Incotero de repente no es el más correcto, no es el más equilibrado, ¿no? El dashboard, como les comentaba, traslada toda la responsabilidad al comprador. No se consideraron costos de origen ni coordinación logística, otros costos que también se tienen que manejar en origen. Por ejemplo, hay ciertos productos, sobre todo el sector industrial, no necesariamente se va a cargar dentro de un contenedor con un montacarga. Muchos de ellos de repente necesitan una grúa, muchos necesitan de repente una particularidad en su movimiento.
para poder consolidarlo o ingresarlo dentro de un contenedor, o incluso de repente no es necesario el contenedor, pero sí es necesario el movimiento adecuado para que no sufra un daño, porque algunos productos tienen sensor de movimiento, ¿no? Los famosos transformadores, ¿no? Son delicados, entre otros, ¿no? Hay productos con fibra de vidrio, etcétera. Entonces, acá es muy importante que estas dos áreas estén en constante comunicación, ¿no? Porque justo esto lo sabe logística o comes, compras, no tiene por qué, entre comillas, saberlo, pero sí se puede apoyar de la otra área, pero tiene que trabajar juntos, ¿no? Entonces, si acá erradamente ya se le indicó al proveedor, no está bien, quedamos el costo de compra en eso, pero no era lo más equilibrado las responsabilidades, ¿no? El embalaje inadecuado siempre pasa, ¿no? El proveedor entrega una carga con un embalaje básico, porque finalmente Nicotera se lo mandaba de esa manera, se lo mandaba así, y vienen después los temas perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que las paletas tienen que estar fumigadas, ¿no? Es una norma internacional. Si no, lamentablemente, pues no te dejan ingresar de un producto, lo ponen en cuarentena, pierdes el producto, etcétera. Aunque parezca algo, la verdad, no tan importante, el embalaje es fundamental, señores. El embalaje es fundamental y sobre todo en el tipo de producto que estás manejando. Y en el sector industrial hay diversos productos que necesitan un embalaje adecuado según su tipo. Hay productos que son insumos químicos, ¿no? Que están controlados, incluso son MATPEL. Hay maquinarias que se pueden dañar simplemente porque se choca en alguna parte, se descalibra, por así decirlo. Entonces el embalaje es fundamental. Se tiene que tener mucho cuidado con eso y coordinar con logística que lo debe tener a la mano cuál es el embalaje más adecuado, ¿no? Justamente para colocarlo en la orden de compra. Muchos lo olvidan y después, como lo digo por experiencia, ya cuando viene acá se ve la orden de compra y bueno, no estaba adicionado, no se hizo hincapié, etcétera. Finalmente, la planificación deficiente, ¿no? Cuando pasan estas cosas de solamente una área decidir este aspecto, ¿no? Porque no se coordinó el recojo con estas salvedades que ya indiqué anteriormente, ¿no? Que tiene que tener el proveedor o tu operador logístico tiene que tener conocimiento cómo lo va a cargar, qué elementos son necesarios, qué cuidados son necesarios, etcétera, ¿no? Erradamente a veces se piensa que el operador logístico tiene, digamos, una visión de cristal sabiendo cómo se debe hacer porque ya le enviaste ese tipo de producto. Bueno, puede ser que sí, pero la verdad que no. ¿Por qué? Porque los que están comprando el producto, generalmente el área de compras es el que sabe perfectamente qué tipo de producto está comprando y sobre todo qué delicado es en algún aspecto o en qué se debe tenerse bastante cuidado en manejarlo, en manipularlo, ¿no? Y vuelvo a reiterar, el área de compras y logística deben estar en coordinación. Si no lo tienes unido, bueno, ok, pero que estén en constante comunicación, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí de repente hay alguna consulta, alguna duda, de repente, encantado. Antes de pasar al error crítico número 3 que es la incorrecta, el incorrecto Icoter, ¿no? El incorrecto Icoter que también es fundamental en estos errores críticos que siempre pasan, ¿no? No sé si por ahí de repente hay alguna duda, etcétera. Encantado, la verdad, de poder en estos momentos de repente mencionarlo o de repente algún aspecto que hayan tenido para poder comentarles ideal. O continuamos. Bueno, ahí lo dejan en todo caso en la casilla de preguntas para finalizar a responderlos. El error crítico número 3 es la selección incorrecta del Icoter. Ya. Muchas operaciones utilizan Icoters por costumbre o recomendación del proveedor. Ya, acá me quiero detener. Yo he escuchado, de repente algunos también lo han escuchado o están en ese problema, ¿no?
No puedo hacer nada, Juan Andrés, porque mi proveedor me dice que solamente me lo puede vender en CIF, ¿no? O en DAP, ¿no? Puesto acá en destino. Y me dice que es así y si no, la verdad que es mi único proveedor o que tiene el tema y bueno, ¿no? Se hace así. O algunos dicen, no, por costumbre. Yo la verdad que estoy acá, siempre he visto que lo manejan en ese hotel y bueno, ¿no? Él se encarga, ¿no? Él se encarga y finalmente la carga llega acá a destino y es lo que entre comillas nos importa, ¿no? Bueno, les comento que es un graso error, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente si dejamos en manos del proveedor el Icoter, prácticamente le estamos dejando en mano toda la logística, ¿no? Toda la logística completa de la operación. Pero ¿qué de malo hay en eso, no? Algunos preguntarán, ¿y qué de malo en eso? Bueno, finalmente le dejo la logística y llega, ¿no? Bueno, la- lo malo está justamente en el tema, uno de los ítems que el área de compras pues tiene como prioridad, el tema de costos, ¿no? Finalmente no manejas ningún costo ahí. Digamos, no tienes mapeado el costo real que vas a gastar en destino. Finalmente en origen no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, para hablar de Asia, que es el porcentaje importante que Perú mueve, ¿no? En importaciones, los asiáticos, como ya hemos indicado, tienen un gran mercado, en el tema de precios son bastante competitivos. Pero, ¿qué pasa? Cuando hacen un SIF, finalmente hay gastos que colocan o que ocultan y realmente tú no sabes en grandes rasgos o lo sabes después cuánto estás gastando de flete, seguro y sobre todo los gastos en destino. Ahí eres ciego en eso, ¿no? Finalmente el operador que ellos utilizan acá en destino puede cobrarte costos que relativamente tú no tenías mapeado o que pensaste que era más o menos aprox tanto valor, pero al final te das cuenta que era 3 veces más y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el Icoter ya lo marcó, que él es la autoridad logística y que podría definir esos temas. Y seguramente a alguno de ustedes le ha pasado, cuando va a un operador y le indica, bueno, finalmente esto no es así, que lo replique como origen. Bueno, finalmente te dice que esos costos no dependen tampoco de origen, sino que son los costos que maneja acá en destino y que el envío ya está acá. Y finalmente, bueno, cualquier queja lo veas con origen, con tu proveedor de origen. Y cuando tú replicas con tu proveedor de origen, te indica que es un problema de Perú, es un problema del lugar de destino, que él ya cumplió con el Icoter, que es verdad, ya cumplió con su Icoter SIF de poder entregar la carga en el puerto de destino o incluso en el almacén donde habían pactado, ¿no? Lucas habló del tema de que el costo, no, ese costo no estaba pauteado, etcétera. Entonces, pierdes el control. Pierdes el control del transporte, hay un riesgo logístico porque cuando pasa algo a veces no se va el tema industrial por un lado de dinero, por la urgencia, pero el riesgo cuando se pierde una carga, cuando se valora una carga, e incluso cuando sucede algún tema documentario que siempre falta, siempre pasa, ¿no? Con alguna naviera, con alguna autoridad portuaria, etcétera, tienes que reclamar a origen. Tienes que esperar que origen dé la venia para que se pueda solucionar. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, no tener la cadena logística de tu lado o solucionarlo acá en destino es un gran problema. Ya ha pasado, ya hemos tenido experiencia con diferentes clientes que han confiado de esa manera y de repente no lo han visto por un tema de costo, pero en el momento que se ha tenido que solucionar en destino estos temas que he mencionado, han tenido que esperar días, por no decirle semanas, hasta que Origen levante el tema y corrija esos puntos, ¿no? Entonces, elegir el helicóptero incorrecto puede generar, ya les dije, pérdida de control, costos adicionales y menor visibilidad de la operación. Acá un pequeño ejemplo, más que todo lo que les he relatado ya en números, ¿no? El proveedor, bueno, controla acá el tema logístico en Icotel SIF. Hay un costo de producto de $20.000, por ponerle un número, finalmente en SIF llega a unos 24.350.
Costos de destino sin control, tienes un handling, bueno, más gastos de $650, documentación 180, liberación y visto bueno 220, entre otros cargos adicionales que finalmente todo eso a la suma, sobre todo para el área de proyectos, el área de compras, suma unos 25.650, ¿no? Generalmente las grandes empresas, las mineras, no tanto las mineras, porque finalmente ellos ya este lado de la logística lo dejan a sus proveedores o sus compañías EPC o constructoras, que finalmente traen estos productos, más que todo es dirigido también a ellos, ¿no? Manejan, la verdad, una buena espalda económica, ¿no? De inversión y no se ve, ¿no? A simple vista dices, no es tanto, ¿no? O bueno, ¿no? Son 25.650. Pero les aseguro, señores, si ustedes hacen, ¿no? En la opción 2 por ejemplo, que tienes el control en otro tipo de Incoterm, en este caso el FOB, que en lo particular es lo más equilibrado. No diría lo más recomendable porque va a depender mucho del producto, como les dije anteriormente, va a depender también de la logística final que se quiera, pero digamos, es algo equilibrado el FOB. De las responsabilidades son, entre comillas, compartidas, ¿no? Te deja otros costos, ¿no? Como ven, ya hay una negociación que se hace acá localmente en los costos del destino, ¿no? El handling es otro costo, la documentación es otro costo. La ventaja que van a tener como operador también que trabajan acá en destino es que ustedes pueden pedirle, ¿no? Antes que llegue su carga, los costos del destino que están pauteados. Y eso no tendría por qué cambiar. Por último, puede haber un margen de cambio de 3 al 5% como máximo, ¿no? Pero no más de eso. Y eso va a tener una ventaja competitiva definitivamente porque van a manejar sus costos adecuadamente y saber lo que realmente va a costar el producto. Ahora, a lo que iba es que finalmente, ¿no? En tema global ya de todo un proyecto, si ustedes multiplican ese ahorro, la verdad, acá lo he puesto en algo muy mínimo, 2 contenedores, pero si obviamente no traen 2 contenedores, traen muchísimo más, sobre todo en el sector industrial, ¿no? Traen 10, 20, 50 contenedores, incluso me quedo corto. Si ustedes multiplican ello por la cantidad de contenedores, la verdad que el ahorro que van a tener durante ese año de proyecto o durante ese año cursado, olvídense, ¿no? Yo conozco varios jefes o gerentes justamente de compras o justamente de proyectos industriales que al generar este tipo de circunstancias y evaluación de costos con los Incoterms, eh, han ahorrado en el proyecto miles y miles y miles de dólares, por no decirles casi un millón. Definitivamente también es un impacto positivo a él como profesional, ¿no? Y en promociones, en poder acceder a otro tipo de áreas o de responsabilidades. Entonces, esta etapa del hotel es bien sensible, pero definitivamente te marca un costo a reducir importante, ¿no? Para la compañía en la cual tú laboras o tu propia compañía, etcétera, ¿no? A ver, pasamos al error crítico 4. Errores en clasificación arancelaria. Bueno, ya acá nos vamos un poco al tema aduanero, ¿no? Muchos dirán también, oye, pero compras o el área de compras, el área de comes, bueno, no, no, yo tengo mi agente de aduana, ¿no? Finalmente él se encarga, él ve el tema, él resuelve. Sí, señores, pero nosotros también tenemos que tener un conocimiento, no estratégico, yo siempre lo digo, en este sentido de la clasificación arancelaria o las partidas arancelarias, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente también ocurre ese error de dejarse guiar, ¿no? Por el proveedor con la partida arancelaria, ¿no? No sé si siempre han visto que en las facturas comerciales colocan ya una partida, ¿no? Una partida arancelaria o ellos sugieren una partida. Yo les digo, una cosa es que el proveedor sugiera una partida arancelaria, pero les aseguro cuando pasa un problema, ellos no se van a ser responsables. Si esa partida arancelaria es incorrecta o de repente ya cambió,
o de repente finalmente ya la clasificación pasa a ser otra, ¿no? Por diferentes funciones del producto o alternativas que desarrolle. ¿A qué quiero ir con esto? De que no nos dejemos guiar tanto por el tema de esta partida que sugiere el proveedor. No, puede ser referencial, sí, tómenlo como referencial, tómenlo como sugerida, mas no definitiva, ¿no? Esa es la palabra, mas no definitiva. Lo que se sugiere es siempre hacer con tu agente de aduana, claro está, tu operador logístico, hacer una evaluación de este producto, adjuntándole lo que ya hablé anteriormente en tu orden de compra con la ficha técnica. La ficha técnica, señores, es valiosísima. La ficha técnica del producto, el MSDS, entre otros, ¿no? Que generalmente lo entregan ya cuando hay problemas con la carga, cuando hay una notificación de aduanas, cuando hay un problemón, recién ahí salen todos esos documentos, ¿no? La idea es anticiparse, ¿no? Y que esté también en la orden de compra, y eso una vez que les llegue, pasen a su agente de aduana, ¿no? Que examine ese producto de acuerdo a ello. ¿Por qué? Porque los productos, sobre todo de insumos químicos, etcétera, esta clasificación es importante porque va a definir qué permisos también necesitas en destino de diferentes entidades, ¿no? De gobierno, ¿no? Entre otros, de repente hay productos prohibidos, hay productos peligrosos que nunca faltan en el aspecto minero, en el aspecto industrial, ¿no? Que necesitan justamente realizar unos trámites con anticipación. El tema, por ejemplo, de cables, de cobre, también el tema de telecomunicación. Ya estamos inmersos en una era digital, hay un montón de productos que pasan por el tema del Wi-Fi, por el tema de telecomunicación y, por ejemplo, el MTC exige justamente un pronunciamiento sobre estos productos. La aduana lo pide. A ver, yo como agente de aduana les puedo decir, la aduana no se va a hacer ningún tipo de problema. La aduana lo único que hace es notificar y que tú le traigas el sustento positivo o negativo de la entidad. Aún así no necesite, señores, les digo esto, aún así el producto no necesite un control o de repente algún requerimiento de alguna entidad, un documento, ¿no? La aduana no se va a hacer problema y va a querer que la entidad responda que no necesita, aunque a ustedes les parezca ilógico, es así. Entonces, para evitar y adelantarnos, que este es el criterio también que tenemos este webinar, que es adelantarnos, es mitigar estos riesgos. Siempre cuando adquieran un nuevo producto, sobre todo, o por último, cada cierto tiempo, yo sugiero cada año, siempre el área de compras con logística haga esta pequeña revisión de productos y vuelva a conversarlo con su agente de aduana, ¿no? Oye, finalmente esta es la partida que va a seguir, porque nosotros pagamos 0% de valores, con mayor razón aún, ¿no? Generalmente todos estos productos industriales pagan 0%, ¿no? Y debe verse con fuerza este tema, ¿no? Debe verse con fuerza este tema. Acá un ejemplo, a un error crítico muy concreto. Bueno, acá una compañía importó unas bombas industriales, ¿no? Para el sector de minería. Colocó una partida en la documentación, una partida general, genérica, ¿no? Con un arancel definitivamente que era menor. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el especialista detectó de aduanas que no cumplía las características, lo mandó a foro físico, detectó que no era el producto que siempre se había traído. Esa es la palabra, ¿no? La palabra que siempre se utiliza, pero nosotros siempre lo hemos traído. Y bueno, finalmente sale canal verde, siempre sale canal verde, no hay control hasta que ocurre el control. Y ahí te das cuenta que hay ciertas características que no compatibilizaban con la partida arancelaria, no era la correcta clasificación. ¿Qué genera todo esto? Bueno, como ustedes saben, ya genera un nuevo cálculo de impuestos, de derechos, una multa por tributos dejados de pagar, ¿no? En algunos casos, si es que necesita algún documento de alguna entidad y no se generó el comiso, ¿no? O incluso, bueno, abandonar el producto porque ya no se puede reembarcar. Algunos han tenido seguramente unos temas de reembarque, ¿no? En este sentido, porque no han llegado a cumplir con los requisitos que ha pedido la autoridad aduanera, ¿no? Entonces, este punto 4 también es importante. Error crítico número 5: no prever tiempos reales de tránsito.
¿no? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto lo menciono? No prever reales de tránsito, ¿no? Muchas veces nos involucramos en diferentes etapas de la operación logística, pero no consideramos, por ejemplo, le menciono, roleos de nave, ¿no? Dentro de esos roleos de nave está que los embarques generalmente no son directos, sobre todo si ustedes buscan unos precios de flete internacional relativamente no tan costosos, ¿no? Por no decirle baratos. Generalmente esos precios, los embarques no son directos. Siempre hay un tránsito, ¿no? En algún otro puerto. Y eso también conlleva demoras. Uno de repente piensa, ¿no? Ok, de China, porque siempre se ha escuchado, de Asia a Perú son unos 35 días, ¿no? O 40 días. Y finalmente, si ya lo traigo al puerto de Chancay, ahora son unos 20, ¿no? 22 porque es directo. Bueno, les comento que las líneas navieras, ¿no? Tienen definitivamente embarques directos, pero los costos son distintos. Los costos, digamos, entre comillas, bajos o intermedios, no son directos, ¿no? Siempre va a haber una escala, ¿no? Y peor aún, si es que no tomas esos tiempos reales que puede haber un roleo de nave. ¿Por qué? Porque el almacén está congestionado, porque, mejor dicho, el puerto está congestionado, más que el almacén, disculpen, el puerto está congestionado, no hay disponibilidad de contenedores, muchas veces pasa, sobre todo en fechas pico, ¿no? En cada país, ¿no? Hay que considerar estos tiempos, ¿no? Ahí se tiene que dar un trabajo, tanto compra como logística, de prever y sumar esos días para que no tengan una idea errada con su cliente final, sobre todo. ¿No? Ha pasado muchas veces que al cliente final y tienen penalidades de entrega, bueno, ya malamente indican, sí, bueno, sumando los 35 días, ya tema de aduana 5, ok, acá va a estar en 65, 70 exagerando. Y finalmente tienes pues en la etapa del año que salta finalmente después de su, por ejemplo, ahora que ha pasado, después del año nuevo chino, hay una congestión total, ¿no? En China, en cualquiera de los puertos. Tienes que sumarle que va a haber un roleo. No necesariamente la primera reserva se va a enviar. Es muy probable que haya un roleo, ahí tienes que sumar una semana más, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Como les comenté, el tránsito también, cuando no es directo, ¿no? Temas de huelgas, ¿no? Incluir también, tratar de siempre prever, de incluir algunos días adicionales para que ese tiempo sea real. Y muchas veces siempre esos errores pasan, ¿no? A ver, un ejemplo muy puntual, ya como les he comentado, en este caso se había previsto pues un equipo desde Shanghái a Callao con un tránsito aproximado de 28 a 30 días, pero que no se consideró, no se consideraron que el servicio no era directo, ¿no? Sino que había transbordo, la frecuencia real con la línea naviera. Las líneas navieras, como les he dicho en el inicio de este webinar, es cambiante. No se confíe realmente. Siempre pregunten a su operador logístico, yo diría incluso cada semana, cómo están las navieras en su schedule, ¿no? En su programación, ¿ya? ¿Cuál es su programación hacia acá Sudamérica? Muchas veces ya los tiempos han cambiado por las rutas, ¿no? En estos conflictos que hay están tomando otras rutas e incluso también están sumando tema de combustible, que, bueno, ese es otro tema que será discusión en otro momento, pero hay que estar informados, ¿no? Y la única forma de estar informados es justamente consultando a tu operador logístico calificado, ¿no? En ese sentido, yo diría cada semana, ya no lo dejen cada mes, les digo, cada semana. Finalmente, bueno, lo que ocurre es que el impacto en penalidades, ¿no? Se va a dar definitivamente. Vas a tener una presión operativa por retirarlo rápidamente. ¿Y qué conlleva eso? Conlleva justamente el error. Ya cuando estás con la premura, al operador logístico no le ayudas, más bien haces que cometan errores porque justamente por realizar todo rápido, entre otros detalles, ¿no? Soluciones urgentes, ya pasas, como indiqué anteriormente, ya el tema marítimo de repente va a bajar considerablemente y el aéreo va a tomar auge. Pero ¿qué pasa? Cuando tomas un aéreo es 3 veces más el valor del marítimo. Entonces, en costos,
en tu proyectado, en tus proyecciones, ya realmente estás perjudicado, ¿no? El punto crítico 6, finalmente esto es justamente para la parte ya un poco más gerencial, un poco más ejecutiva, analizar, incluso también la área de compras en general, es analizar los costos ocultos. ¿Ya? Generalmente en toda operación logística hay costos ocultos que se pasan, ¿no? Pero están, la verdad, no es que nadie lo quiera decir o nadie lo quiera mostrar o no indicarles el costo, sino que no lo preguntan, bueno, no hacen hincapié en ello. Y sin embargo, por eso lo menciono, porque ahorraría muchísimo, como les dije anteriormente, si ustedes multiplican esto por la cantidad de embarques mensuales y anuales que tienen, van a ver los ahorros significativos que van a generar para el proyecto en el cual están involucrados o el área, ¿no? O su departamento. A ver, qué costos ocultos acá le podemos indicar? Los costos ocultos que podemos indicarles, por ejemplo, es en el tema de la sobreestadía, ¿no? Muchas veces, a ver, ¿cómo colocarlo? Algunos proveedores o algunos importadores no toman por alto la cantidad de días de sobreestadía que necesitan. Yo sé que no todos son así, más bien ponen un auge, las grandes empresas ponen mucho auge en la cantidad de días de sobreestadía, pero hay otros que no, hablo por los que no toman en cuenta en eso, ¿no? Lo sugerido es que mínimo siempre por embarque, mínimo tengas 14 días libres de sobreestadía. Mínimo. A más, ¿no? No, claro está, ¿no? Según ya negociaciones que puedes tener más, que eso va a involucrar volumen, etcétera, de las operaciones. Pero mínimo 14 días. ¿Por qué? Porque así te aseguras si es que tienes algún inconveniente con aduanas, si tienes algún inconveniente operativo en puerto, si tienes algún inconveniente por de repente incluso la misma empresa de no entregar la carga inmediatamente. Hay algunos clientes finales que te dicen, no, espérame, ¿no? Entrégamelo de acá a una semana porque no tengo dónde colocarlo, etcétera, etcétera. Entonces, 14 días me parece un equilibrio, siempre hablo del equilibrio. Hay un equilibrio ahí de días que te permite respirar, ¿no? Te permite respirar adecuadamente. En el tema del transporte también local, lo hablo, ¿cuáles son esos costos ocultos? Es que debes siempre manejar en qué situación estamos, ¿no? Por ejemplo, ahora ha sufrido una coyuntura del tema de la gasolina, ¿no? Acá en el país. Definitivamente los costos de transporte aumentaron, ¿no? Debes tener ahí entre otros costos, oye, va a haber una variabilidad entre un 5%, 10%, pero al margen de eso, es la disponibilidad de transporte. Acá en el Perú, la verdad, tenemos muy pocas compañías de transporte que están homologadas correctamente, por así decirlo, y más son informales, ¿ya? Pero ¿qué conlleva esto? Que finalmente, pues, cuando hay un tema en particular, estas unidades se van, como ha pasado, ¿no? Con el puerto, por ejemplo, de Chancay, el puerto de Cosco, que finalmente todas las unidades se mudaron por allá por un tema de costos, ¿no? El bendito oferta y demanda. Ya, esos son los costos ocultos, ¿no? Finalmente tú tienes que prever también eso, ¿no? El tema de almacenaje, bueno, el tema de almacén, más que todo, ya cada operador logístico tiene negociado, debes tú tratar de que tengas negociado una cantidad mínima de días, ¿no? Para cualquier contratiempo también que ocurra, ¿no? Eh, Costos financieros, claro está, ¿no? Cuando haces un pago anticipado al proveedor, tu impacto de flujo de caja, generalmente lo que se sugiere es que siempre se negocie un 30-70% en una compra, no 30% para que lo realice el proveedor y 70% cuando lo hayan embarcado con su operador logístico. Es lo más, vuelvo a repetir, lo equilibrado, ¿no? Lo que puedo decir el equilibrio en ese sentido. Hay algunos que, bueno, que finalmente tienen otros temas de costos, pero hay que verificarlo, ¿no? El impacto, bueno, es menor margen del negocio, problemas con tu área de cotizaciones, una presión financiera cuando no ocurre esto, y hay diferentes costos ocultos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el embalaje también entra como un costo oculto.
Ya siempre indicamos algunos, ¿no? El embalaje, es el embalaje, ¿no? Como la verdad, pues piensas que es una caja de leche Gloria, disculpen, bueno, digamos el sinónimo, ¿no? Y no es así, el embalaje es importantísimo. Hay que tomarlo también como un costo oculto porque finalmente de repente hay que invertir también en eso, ¿no? Para reforzarlo, ¿no? Finalmente esto marca pues una diferencia en la rentabilidad, ¿no? En la rentabilidad de toda importación. Y por último, el error crítico número 7, ¿no? No deja de ser, por ser último, el menos importante, yo diría, es no contar con planes de contingencia, ¿no? Algunas compañías, lamentablemente, pues, o proveedores, mejor dicho, acá en Perú, local de industria, de minería, en esta parte de logística, no cuentan con planes de contingencia. Y eso es un error fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque dependes de un solo escenario, dependes de un solo proveedor, dependes de la venia también de tu proveedor en el sentido logístico, si has manejado un mal Incoterra o una mala negociación, ¿no? En la compra, ¿no? Entonces, y siempre he visto, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo, en los temas, hay algunos que tienen brokers, ¿no? Los famosos intermediarios comerciales. Y estos intermediarios comerciales a veces te llevan a tomar eh, incorrectas decisiones en helicóptero, como he estado hablando, en planificación. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen un acuerdo, ¿no? Tienen un acuerdo con el proveedor en China, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, donde sea, y te va a llevar en ciertas comidas a un costo que finalmente multiplicado mensualmente, anualmente, bueno, cada uno debe examinar si realmente les conviene o no, ¿no? Hay algunos que me han indicado, sí, bueno, mi broker me conviene porque finalmente pues me trae al proveedor que me cumple con todas estas características de calidad que yo estoy pidiendo. Ah, perfecto, pero has evaluado los costos que ese proveedor te está ofreciendo finalmente con la entrega total, cuánto es el margen más su costo como broker, ¿no? Finalmente la venta te sale competitivo, ¿no? Hay algunos que no se han tomado ese tiempo para analizar. No digo todos, claro está, pero es un error crítico, ¿no? Y dicen, no, es el único broker que tengo, el único proveedor, así que no quiero hacerme problema en ese aspecto, porque estamos bien, claro, nadie se va a quejar cuando estás bien. El problema es cuando surgen los temas de que ya hemos hablado al inicio, las contingencias bélicas, el cierre, por ejemplo, de algunos canales importantes de tránsito marítimo. ¿Qué haces? Recién vas a buscar el proveedor, recién vas a ver otra ruta logística, recién vas a ver otra opción de embarque y te vas a ir al lado aéreo, ¿no? No, ya, bueno, vamos a traerlo aéreo. Claro, pero es 3 veces más, hasta 4 veces más. Finalmente puedes llevar a una pérdida significativa para la compañía, ¿no? Y solamente por no tomarle al área, paralelamente trabaje el área de compras con logística en tener definitivamente por producto más de un proveedor y en diferente lugar, no en Asia, sino también en Europa, ¿no? O en Estados Unidos o en otro lugar que ustedes consideren, pero diferente plano de tránsito. Eso es lo importante. ¿Cuál es el impacto real? Bueno, el retraso de mantenimiento, pérdida en la producción, costos logísticos, una presión operativa crítica, ¿no? Que finalmente pues impacta en miles de dólares, ¿no? Hoy es el riesgo logístico no es una posibilidad, sino es una constante, ¿no? Es lo que siempre ahora se indica, ¿no? Bueno, después de esos errores críticos, ¿qué debemos o qué se debe hacer? ¿Qué consideramos, ¿no? Humildemente, en nuestra opinión, ¿qué se debe hacer las empresas de hoy, ¿no? A partir de ahora. Son 4 puntos, ¿no? En resumen, integrar la logística de compras, ¿no? Justamente con el área de comes, como les estaba comentando. Para mí es estratégico y vital, ¿no? Espero que lo consideren así o que traten de que sea así. Validar Icoters estratégicamente, marquen el equilibrio de sus Icoters. Bueno, no he podido hablar mucho más ampliamente de Icoter porque nos tomaría mucho más y yo creo que ya varios van a querer a almorzar, pero eso es importantísimo el tema de Icoters, ¿no? Planificar con tiempos reales, ¿no? No se guíe mucho lo que le diga el proveedor,
si no hagan su análisis, tanto con logística, tanto con tiempos muertos en origen, el tema, por ejemplo, de carga, qué tipo de carga, qué modalidad hacerlo. Y finalmente trabajar con operadores especializados, ¿no? Con agentes de carga internacional, operadores logísticos calificados en el sector o que sepas que te van a respaldar no solamente en el tema operativo, ¿no? Sino en la asesoría, ¿no? En la asesoría, en la capacitación permanente, ¿no? A tu área. Primero la logística cambió, hoy ya no se trata de mover carga, sino se trata de gestionar riesgos, esa es la verdad, ¿no? La logística ha cambiado, ya no es ahorita mover carga, sino es gestionar o mitigar estos riesgos. Conclusiones, ¿no? Conclusiones, la logística internacional, ya lo hemos dicho, ha cambiado. No se trata solo de mover carga, sino repetidamente gestionar esos riesgos. Segundo, muchos de los errores que se generan sobre costos y retrasos, la verdad que están dentro de la compañía, no están fuera, ¿no? Afuera, bueno, puede ocurrir muchísimas cosas, pero si adentro tú estás estratégicamente ordenado y planificado y estructurado, definitivamente vas a sortear ese malestar, ese contratiempo, ¿no? Con la planificación, coordinación, correcta toma de decisiones, ¿no? Y por último, las empresas de hoy están logrando mejores resultados. Pues, lo que logran mejores resultados son aquellas que integran la logística de inicio, ¿no? Lo que le comentaba, que su área de compra siempre esté de la mano con el área de logística o de cómics, o como ustedes le llamen dentro de su organización. Trabajen siempre de la mano, no, no crean que la verdad es una pérdida de tiempo, para nada, ¿no? Las empresas que gestionan su logística como gestión de riesgo finalmente son las que logran la eficiencia, control y continuidad operativa, ¿no? Con eso, la verdad que concluyo este webinar, espero que haya sido, la verdad, de su agrado y cualquier consulta adicional que ustedes tengan, la verdad que gustoso de poder resolverlos en breve, ¿no? Gracias. Ahí si me ayudas, si es que hay alguna consulta, Muchas gracias por Ana. la ponencia. Sí, claro. En caso alguien tenga alguna duda o consulta, puede levantar la mano para poder activar el micro o en todo caso pueden dejar las consultas en el chat. Me parece que no hay nada, todo está claro, me parece. Y al parecer no tenemos consultas. Agradecerte, Juan, la ponencia del día No, de les hoy. agradezco a todos los que han estado conectados, a la Sociedad Nacional de Industria y espero vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, más bien. Y muchas gracias. Recuerden que tenemos webinars recurrentemente, entonces esperamos contar con su participación en los siguientes eventos. Este webinar ha sido grabado y esperamos también compartir la presentación a través de los correos electrónicos que han dejado en el registro. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego.